Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 9 del capítulo 29 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: El sueño de perdón. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo, y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha, pues, tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de hacer juicios. Pues el sueño parecerá prolongarse mientras Él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. De esta manera, el ídolo mantiene al sueño vivo y temible, pues, ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperación? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde éstos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios, y es justo que el que le juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Dios sabe de justicia, no de castigos, pero en el sueño de juicios tú atacas y te condenas a ti mismo, y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que éstos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti, no estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tienen lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Mas, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de este mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos.
El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás, y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no la han oído desde antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y a dónde va a parar el tiempo una vez que se ha abandonado los sueños de juicios? Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda, una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse, mediante juicios, de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanación que ellos mismos imponen. Pues bien, ¿qué nos recuerda justamente esta sección? El recordar este sueño de amor, este mundo de amor, este mundo de Dios, ¿sí? Recuerda que ambos pueden ser sueños, ambos pueden ser mundos, ¿sí? Pero todo va a depender desde la mente en que lo veas. Si lo ves desde la mente del ego, acuérdate que vas a hacer juicios, vas a hacer conflicto, ataque, vamos a ver carencia, sufrimiento, enfermedad, y por lo tanto, todo este mundo de sueños que yo he generado es un mundo de ilusiones, es un mundo que verdaderamente no existe. La única verdad, que es la verdad del amor, que fue lo creado únicamente por Dios. Aquí también nos recuerda, Dios no cree en castigos, ¿no? Tú tienes un Dios de justicia y ese Dios de justicia siempre quiere lo mejor para ti.
Y entonces en este mundo de Dios siempre vas a encontrarte libre de juicios, libre de carencia, libre de dolor, libre de sufrimiento. Pero necesitamos literalmente utilizar en este mundo del ego nuestra herramienta, que es el perdón, para poder salvar esa brecha de separación. Porque cuando nos vemos carentes, cuando nos vemos en conflicto, como dice bien, cuando tienes miedo, recuerda que Milagros únicamente habla de 2 emociones, el amor y el miedo. Y cuando tienes miedo es que ya has generado un ídolo falso. Por lo tanto, estás desconectado del amor y es cuando tú tienes que recordar, estoy sintiendo miedo, entrego este miedo al Espíritu Santo, lo reconozco y me permito ser llenada o llenado con el amor infinito, la paz, la tranquilidad de que Dios está cuidando de mí. Y me va a llevar justamente a ese lugar donde yo voy a estar completamente feliz, en paz y seguramente protegido y completamente cuidado, ¿vale? Vamos a analizar nuestra sección. El sueño de perdón. Dice, el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Porque tú tienes, acuérdate, el libre albedrío de decidir a quién seguir. Dice, y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. Fíjate hasta dónde llegamos, a darle vida a algo que no lo tiene y a darle poder a algo que no lo tiene, ¿sale? Dice, ¿qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? ¿Qué le sucedió? Cayó en este mundo de fantasía, cayó en este mundo de ilusiones y empezó a fabricar y a creer en este mundo. Por eso es que también existe, por eso es que estamos en un camino también de aprendizaje. Nos dice, escucha, pues, tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. Realmente pregúntate, ¿esto es un sueño? ¿En verdad esto es un sueño? ¿Esto que estoy viviendo? Porque si no estás viviendo abundancia, amor, salud, es que estamos en el mundo del ego. Y tenemos que renunciar a él y lo más fácil, como siempre te digo, es de la mano del Espíritu Santo. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Ahí es donde justamente se adentra el mundo del ego. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Este sueño es un sueño de juicios. Para despertar, lo único que tiene que hacer es dejar de juzgar, dejar de hacer juicios. El sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él, mientras tú emitas juicios, críticas, comparaciones, estarás generando este sueño del ego. No juzgues, porque el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Porque nos recuerda, todo lo que juzgas en tu hermano allá enfrente, realmente no es al otro, es a ti mismo a través del otro, recuérdalo. Y por lo tanto, tú crees que te vas a salvar juzgando al otro, pero no, porque eres uno mismo con el otro. Dice, todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. Eso es lo que te hacen creer. No obstante, forman parte de aquello para salvar de lo cual fueron concebidos. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible. Pues, ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperación? ¿Quién querría un ídolo? ¿Quién querría alguien que lo viniese a salvar, a proteger, a cuidar? Solamente un ídolo lo hace, ¿no? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde estos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios. Y es justo que el que le juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó, porque lo que das, recibes. Dios sabe de justicia, no de castigos.
Pero en el sueño de juicios tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. Fíjate bien. Cuando tú emites un juicio, ¿sí? No, tú crees que estás condenando al otro, pero en realidad te estás condenando a ti mismo. Recuerda, porque tú y el otro no están separados. Todo este mundo de ilusiones, de creencias limitantes, de críticas, de separación, vienen siempre del mundo del ego. Dios no lo creó. Dios te dio el poder de crear, de fabricar este mundo de ilusiones. Tú has elegido fabricarlo y tú tienes el mismo poder de decidir, suficiente, renuncio a esto y elijo el mundo de Dios. Pero pues tienes que ser hasta que te des cuenta. Dice, no puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir tu luz interna. Esta luz interna que jamás se puede apagar, pero que el ego te mantiene cautivo, bloqueado a través de hacerte sentir culpable. ¿Sale? Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, de hablar, de pensar, de sentir y comunicarse por ellos. Esto es lo que haces con los ídolos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de ellos mismos, de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales, y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú reconoces que estos deseos son tuyos? Desaparecen. Ahí es donde el ego te quiere mostrar, generar este miedo y por lo tanto te quiere separar. Pero si tú realmente reconoces Espíritu Santo o Dios, o miren, no le dices al Espíritu, pero dices, reconozco que he estado haciendo esto, en ese momento el ego se pone a temblar porque empieza a desaparecer. Porque te has dado cuenta de este reconocimiento, empiezas a identificarte, hice esto y la mente de Dios, el amor, no tiene nada que ver con esto. Recuerda que un hijo de Dios no se puede sentir culpable, no lo pueden atacar, no puede ser menos, es abundante, es perfecto, es inmutable. Pero desde el mundo del ego, tú eres menos, no te la crees, no tienes poder, te ves en carencia, te ves en enfermedad, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para poder alinearte a la voluntad divina y elegir la dirección, la guía correcta. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Estos ídolos que has pensado que tú les has dado realidad. Dice más, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? No. ¿Podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? No, es un sueño. Recuerda, tú no eres eso. Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a sus juguetes. Le damos mucha fuerza a estos ídolos, mucho poder y por lo tanto les estamos dando nuestra varita mágica para que nos haga temer. La realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de ese mundo. Y volvemos a la frase que siempre me gusta recordarte. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tú tienes el poder de generar y tienes el poder de deshacer. Cuando no sabes deshacer una ilusión, un ídolo, trabajas
con el Espíritu Santo para que Él te ayude a eliminar y a deshacer toda esta falsa ilusión. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. Pero ese niño no se ha dado cuenta que él mismo tiene el poder de deshacerlas. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real, ese mundo de verdad, ni siquiera nosotros lo podemos alterar porque ya está. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo que estuviera así perfecto? Dios. ¿Sale? Eso no está en nuestras manos. Eso ya fue creado. Por lo tanto, de mí depende regresar a ese reino, a ese cielo, y dejar este mundo de ilusiones, este mundo de caos, de conflicto. Dice, el mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve, porque la mente piensa algo y lo que ve es otra cosa. No, acuérdate que aquí no puedes ver afuera, ¿sí? Lo que no tengas adentro. Lo que tienes en tu mente, en tus pensamientos, es lo que vas a ver afuera. Por eso es tan importante el apoyo del Espíritu Santo, para que te ayude a corregir tu mente y comiences a ver el reino de Dios afuera. Dice, no se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás, ya no las necesitas. Y lo que una vez fue un sueño de juicios, se ha convertido ahora en un sueño donde es dicha, porque ese es su propósito. El sueño de Dios, el mundo de Dios, es de dicha. Ahí solo puede tener lugar los sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar. Y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama, se les acepta tal como son. Eliges verlos desde el amor. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no la han oído desde antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se pueda oír el himno del cielo. No con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Esa verdad inmutable que yace en tu interior y que justamente te recuerda quién eres y que en algún momento vas a escuchar. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y dónde va a parar el tiempo una vez que se ha abandonado los sueños de juicio? ¿A dónde se van? Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda, una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Cuando tú no estés experimentando dicha, felicidad, certeza, confianza en que el cielo te acompaña, te apoya, camina a tu lado, estarás vibrando en el miedo y por lo tanto estarás generando un ídolo falso. Bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio
y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos de muerte, ídolos y de muerte, que es lo que cree el mundo del ego. Entonces, si no estás experimentando certeza, felicidad, amor, dicha, gozo, júbilo, estás en el mundo del ego experimentando el miedo. Y entonces estarás desconectado, ¿vale? Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo, y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponen. Así es que ya te vas a liberar de estos sueños del ego, de ilusiones, de juicios, en el momento en que decidas otorgar el perdón a ti, a tu hermano, conectarte con el amor, pedirle al Espíritu Santo que guíe tu mente recta, que te recuerde quién eres, para poder entonces liberarte de este mundo de castigos, de sueños, de carencia, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, y poderte conectar al 100% con el amor, recordando y reafirmando quién eres como el hijo o la hija de Dios, ¿vale? Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.